Cordial saludo. Mi grupo les va a presentar la fase 5 de la sustentación de anteproyecto final de trabajo de grado, el cual es el número 20, el cual está conformado por Jessica Andrea Ospina Duarte, Diana Marcela Sánchez Moreno, Emily Lizeth Sánchez Ruiz, Andrés Alberto Mosquera Jiménez y quienes habla Andrea Ximena Vélez Londoño. Entonces les voy a presentar el planteamiento del problema. Han evolucionado los hábitos de prevención y el acceso a atención médica en la población post-pandemia, considerando desafíos como el síndrome post-COVID. ¿Son efectivas las estrategias actuales del uso de los elementos de protección personal para mitigar los efectos y promover una cultura de prevención sostenida en la clínica Cristo Sinergia de la ciudad de Cali en el año 2021? Bueno. Pues durante la pandemia del COVID-19 se comprobó que los elementos del uso que se comprobó que los elementos de protección personal fueron cruciales para mitigar la propagación pues, de esta enfermedad, protegiendo tanto al personal de la salud como a todo tipo de personas, en especial por los que estaban en contacto directo con personas positivas en salas cerradas, como lo fueron los tecnólogos en radiología. Entonces, en esta investigación, por medio de una página web, que se presentó un cumplimiento y una efectividad de las EPP, el cual se observó que en esta clínica Cristo Sinergia, durante el año 2021 presentó un cumplimiento de los EPP entre el 80 y 92% en todas las áreas, incluyendo pues, la zona de imágenes diagnósticas, el cual pues es un porcentaje bastante alto de cumplimiento, es algo muy positivo. Acá les muestro pues un resumen en inglés sobre eh, sobre nuestro trabajo de investigación. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Mosquera. A continuación les voy a hablar sobre la justificación. La pandemia en la actualidad ha sido recurrente a lo largo de la historia, generando daños económicos y sociales y sanitarios de gran magnitud. La revista Correo hizo un gran estudio revisando las pandemias que han afectado a la humanidad, como lo ha sido la peste negra y el COVID-19, que el COVID-19 es la última pandemia que vimos hace poco, que afectó mucho eh, el estado económico del mundo, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar sus empresas, sus establecimientos, ya que la población no podía salir de sus casas. Los establecimientos de salud estaban prácticamente llenos de pacientes infectados ya de dicho virus en su momento, porque muchas personas no se cuidaban como tenían que cuidarse, no usaban los elementos de protección, que los elementos de protección en un momento eran obligatoriamente para todos. Todos tenían que usar sus tapabocas, si salían a la calle, los establecimientos de salud tenían que tener siempre tapabocas, su bata, todo, tenía que cumplir con todo el protocolo de desinfección, tener todo limpio, lavarse las manos diariamente, protegerse, proteger a sus familias, proteger a las demás personas, cuidarse entre todos. Eh, Esta pandemia afectó mucho a las personas mayores de edad, ya que ellos eran los más afectados porque este virus los afectaba más a ellos, incluso los llevaba a la muerte. Esta pandemia hubieron muchos, pero muchos muertos. Fue una pandemia que dejó muchas cosas, dejó muchas personas con depresión, con ansiedad, de que muchas personas no pudieron salir a la calle cuando este virus llegó a la humanidad, porque tenían que protegerse y cuidarse desde casa. Ya cuando salimos de las casas, ya teníamos que usar nuestros elementos de protección, cuidarnos entre nosotros, cuidarnos a nuestras familias y cuidar a todo mundo. Eh, la pandemia nos enseñó a cuidarnos, a estar siempre más protegidos, hacíamos una cita también con nuestros tapabocas, los establecimientos de salud ya son citas virtuales, algunos todavía lo siguen haciendo, pero otros ya no. También algunas empresas ya trabajan desde casa, que eso dejó la pandemia también, porque cuando la pandemia llegó, muchos trabajadores ya trabajan desde la casa, no iban a las empresas, y las citas médicas eran virtuales como lo es hoy en día. Muchísimas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Diana Marcela Sánchez y les voy a hablar sobre los objetivos generales y específicos.
El objetivo general del proyecto es analizar la evolución de los hábitos de prevención, la percepción del riesgo y el acceso a la atención médica en la población post-pandemia de COVID-19, con el fin de identificar estrategias efectivas para mitigar sus efectos a largo plazo y fortalecer las respuestas del sistema de salud ante futuras crisis sanitarias. Objetivos específicos. El primero de ellos es poder saber el nivel de cumplimiento del uso de los elementos de protección personal en los tecnólogos de radiología. El segundo es examinar los cambios en la percepción del riesgo y la adherencia a las medidas preventivas tras la disminución de la emergencia sanitaria, considerando factores como la fatiga pandémica y la confianza en la inmunidad adquirida. Y por último, evaluar el impacto de los síntomas post-COVID en la calidad de vida de los pacientes, identificando los principales síntomas persistentes, las dificultades en su manejo clínico y el acceso a los servicios de salud. Cordial saludo, mi nombre es Emily Sánchez y a continuación voy a hablar sobre el marco teórico de esta investigación. Bueno, pues en cuanto al marco teórico de este marco teórico conceptual, partimos del contexto de la pandemia del COVID-19, que tuvo su origen en Wuhan, China, a finales del 2019. Aunque se ha planteado que el virus surgió del contacto con animales en un mercado local, aún existen pues diversos debates científicos sobre como tal su origen o su transmisión inicial. Lo que sí está claro es que desde enero del 2020 pues la Organización Mundial de la Salud empezó a reportar brotes significativos por toda Europa y en otras regiones del mundo también, con un impacto global que superó los 4 millones de fallecimientos o de muertes. En este contexto, podemos ver que se marcó un antes y un después en las prácticas de prevención, especialmente pues, en el área como lo es la radiología, en la cual siempre se tiene un contacto cercano con el paciente en espacios digamos que son relativamente pequeños y que no solamente digamos son relativamente pequeños, sino que fueron también constantes. Para pues, abarcar esta situación se diseñó una metodología. Esta metodología, eh, esa metodología de investigación pues, se realizó en base cuantitativa. Es una investigación cuantitativa que es basada en el análisis de datos existentes. Recolectamos esta información pues, de fuentes confiables como lo que fue el Cielo, Google Académico, Science Direct y también pues, de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud en Colombia. Y también pues utilizamos informes institucionales de la Clínica Cristus Sinergia y la Clínica Farallones, con especial atención pues en los reportes Colpas del año 2021, en los cuales pues se analizaron los niveles de cumplimiento y también los niveles de efectividad del uso de los elementos de protección personal, pues obviamente enfocándonos en nuestra área que es radiología o pues el área de imágenes diagnósticas. Se interpretó pues con el fin de recolectar estos datos y pues evaluar el impacto de estas medidas en la mitigación del virus. Gracias a este análisis podemos llegar a una conclusión retrospectiva, que fue posible pues conocer el alcance real de los protocolos y que pues de los protocolos que se implementaron durante la pandemia. Muchas gracias. Soy Jessica Andrea Ospina Duarte y voy a hablar sobre la interpretación de datos de nuestro proyecto, que es el uso adecuado de los elementos de protección durante el año 2021 en pandemia COVID-19. Según el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, habla de que se debe cumplir una normativa en donde se implementan protocolos de bioseguridad para el manejo del virus COVID-19 durante el año 2021.
en el área de la salud. Nosotros como trabajadores del área de la salud requeríamos una estadística en donde se valorara el uso adecuado de los elementos de protección personal. Por lo tanto, esto llevó a que pues, se identificaran las ventajas, desventajas y riesgos que corría cada trabajador del área de la salud que estuviera trabajando con el virus COVID-19. Estos resultados estadísticos fueron transformados después de una investigación exhaustiva del comité en donde ellos realizan encuestas y lo hacen de forma cuantitativa. Según la clínica Cristo Sinergia y la clínica Farallones de la ciudad de Cali en el año 2021, fueron instituciones que protocolarizaron el uso de los elementos de protección personal, que sus estándares fueron del 100% de efectividad. Y esto ayudó a otras clínicas a nivel del Valle del Cauca. Aquí encontramos que sus cifras durante el año 2021 no bajaron del 83 al 80% de su efectividad, según la investigación. En conclusión, lo que queremos decir es que el COPAS arrojó durante el año 2021, que fue el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lograron controlar la propagación del virus en los trabajadores del área de la salud a un 100% de su efectividad. Es decir, que los trabajadores estuvieron trabajando en el buen uso del protocolo y de los elementos de protección personal que lo utilizaron con reglamentos que establecieron las clínicas y los comités. Esto produjo que hubiera una reducción de contagios en el año 2021 para con los demás compañeros del área de la salud y asimismo hasta los mismos pacientes. Y esto transformó mejores condiciones laborales y también los costos asociados, los incidentes y las lesiones laborales. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.